Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Espinosa y esto es Leer para Contarlo, un podcast de entrevistas en el que pretendemos cada semana hablar de la vida con algún invitado a partir de su libro favorito o de un libro que haya sido importante para él o para ella o bueno, un libro que quiera recomendar por algún motivo en concreto. Ese libro nos llevará a hablar de otras cuestiones, como puede ser el deporte, como puede ser el cine, como puede ser la política o simplemente, bueno, cuestiones de la vida. Quiero darte las gracias por estar aquí hoy escuchando y también recordarte que puedes seguirnos en las redes sociales, en los perfiles oficiales de Leer para Contarlo en Twitter e Instagram, y también que puedes suscribirte en Spotify y en Apple Podcast para que cada vez que subamos un episodio te llegue una notificación para que directamente puedas escucharlo. Nada más, aquí viene la entrevista con Miguel Ángel Ortiz. Estás escuchando Leer para Contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Bien, pues tenemos hoy en este primer capítulo de Leer para Contarlo a una persona que me hace especial ilusión porque le estaba contando antes fuera del micrófono y le he dicho que lo iba a contar y seguramente lo iba a hacer más adelante, pero lo voy a hacer al principio. Me enamoré de uno de los libros que él tiene escritos, que tiene varios, uno de los en el que es coautor junto a otros dos autores, que se llama Kafka en Maracaná, y me enamoré de él en una librería y desde entonces estoy obsesionado con hablar con ellos y hablar de fútbol y hablar de libros y hablar de eso tan bonito que es la literatura aplicada al fútbol, ¿no? Hablar de la vida usando el fútbol. Y le tenemos hoy con nosotros y es Miguel Ángel Ortiz. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias a ti por acceder a estar en este podcast que bueno, está de estreno, que es pues no es nada ahora mismo y sin embargo has tenido la amabilidad de dedicar un rato de tu tiempo libre a charlar sobre, como te decía, a charlar de fútbol, a charlar de libros, a charlar de todo lo que más nos gusta, ¿no? Que es leer y al mismo tiempo leer sobre fútbol. Y hoy además estrenamos con un libro que poco tiene que ver con el fútbol, aunque luego más adelante acabaremos hablando del deporte rey, pero vamos a estrenar Leer para Contarlo con un libro que sinceramente no me lo terminaba de... Tú me diste dos opciones, pensaba que ibas a elegir la otra y elegiste esta, que es La Conjura de los Necios. Miguel Ángel, ¿por qué has elegido La Conjura de los Necios? Pues lo he elegido realmente por una razón más sentimental, aunque literariamente es un librazo. Para mí es un libro muy importante porque yo cuando era adolescente y cuando empecé a estudiar la carrera, yo odiaba leer. Y este libro fue el primero que un amigo me regaló y con este libro entendí que había otros libros fuera de los que demandaban leer en el instituto o en la carrera y libros que me podían gustar, con los que me podía divertir mucho. Y a partir de este libro fue cuando yo empecé a entrar en bibliotecas, empecé a buscar mis propios libros y mis propios autores. Y por eso lo he elegido, porque es un libro muy, muy, muy especial para mí. ¿Cómo es eso que odiabas leer? ¿Con cuántos años estamos hablando de esto? Pues realmente yo cuando empecé la carrera, yo me apunté, bueno, yo estudié filología inglesa y me apunté porque el inglés me gustaba mucho y se me daba muy bien y realmente no sabía muy bien qué estudiar y decidí apuntarme a filología inglesa. No sabía que iba a tener que leer tantos libros y yo en el instituto, ya te digo, es que odiaba leer, me leía los libros de lectura obligatoria, me los leía a regañadientes, los que me leía, porque muchos otros pedía a algunos amigos más aplicados que yo que me hicieran un resumen y con eso salvaba un poco el examen, pero es que odiaba leer. Mi hermana sí que leía más que yo y de hecho yo intentaba algunos libros que ella me decía, mira, léete este libro, pero es que era imposible. Yo en aquel momento no entendía, ¿no?, que dentro de los libros también hay mucha vida y yo solo veía la que estaba fuera de los libros, ¿no?, que era la que yo quería exprimir y disfrutar. Y ya te digo que a raíz de todos esos libros, que son muy buenos libros los que nos dan a leer en el instituto, pero yo creo que no estamos igual preparados para todavía entenderlos o disfrutarlos como se merecen, ¿no? Y entonces yo a raíz de esa lectura un poco obligatoria, que ya lo dice la palabra,
pues le cogí un poco de manía a la lectura, pero bueno, ya ves que gracias a La conjura de los necios, a ese regalo que me hizo un amigo que sí que era un grandísimo lector y que me regaló en la universidad y me dijo, toma este libro que estoy seguro que lo vas a disfrutar y vamos, lo tengo por aquí todavía guardado, es una edición del 2001 si no me equivoco y gracias a ese libro, pues mira, he acabado ya no solo escribiendo, sino también leyendo muchísimo y trabajando como librero. ¿Qué significó para ti a nivel, porque además te pilló en una etapa muy jovencito, en plena maduración, aparte de ese enganche con la lectura o con la vida literaria que nos cuentas, qué significó para ti a nivel persona, a nivel Miguel Ángel de 18 o 17 años, el leer ese libro? ¿Te hizo evolucionar, te hizo madurar, te hizo, no sé, qué fue para ti? Sobre todo me abrió eso, otra mirada hacia la literatura, ¿no? Yo la literatura hasta ese momento lo concebía como algo, digamos, muy académico, muy aburrido, algo que yo realmente no estaba ni apreciando ni entendiendo, ¿no? Y en cambio, pues conocer a Ignatius Reilly, ¿no? Que es el personaje principal de la novela, y pasármelo tan bien con él y ver que se podían hacer tantas cosas con los libros, ¿no? Que no todos tenían por qué ir en esa línea académica que yo había leído, sino que se podían contar historias en las que yo mismo me podía haber reflejado, ¿no? La relación del hijo y la madre, una sociedad mucho más moderna, esos trabajos tan precarios por los que va pasando Ignatius y que todo le acaba saliendo mal, ¿no? Ese humor negro que tenía la novela. Pues ver todo eso a mí me abrió sobre todo el horizonte de los libros, ¿no? Y bueno, me abrió como otro camino que yo no terminaba de ver y al final ha sido un camino que ha terminado marcando toda mi vida. Mira, el otro día precisamente hablaba con un amigo de la serie esta del Señor de los Anillos que van a estrenar en Amazon Ujú. y hablábamos de que, bueno, él se leyó El Hobbit, a él le pidieron y le obligaron a que se leyera El Hobbit en el instituto y dice que le encantó. No es especialmente un gran lector, pero sí, con 14, 15 años se leyó El Hobbit y se leyó El Señor de los Anillos, porque en el instituto le obligaron. Y yo le decía, suerte que tuviste, porque a mí me obligaron con 14, con 15 años a leer libros fantásticos, como por ejemplo La casa de Bernarda Alba, o como por La vida ejemplo, sueño, sí, del San Aumento, Manuel Bueno Mártir también, exacto. recuerdo, El Quijote, libros para los que no es que no estés preparado, sino es que no entiendes con 14, con 15 años. Ya ni siquiera el lenguaje. ¿Cómo te vas a leer con 15 años el Quijote? Que yo Claro, ahora, hoy en día, con 33 que tengo, se lo decía a él, le digo, creo que me cuesta trabajo ahora ponerme con el Quijote porque, joder, es jodido. Con 15 años es que te echa de los libros, te echa de la literatura. Y eso al final es un problema que tenemos endémico en la sociedad. Yo creo que mucha gente no lee porque con 14, 15 años se borra de los libros porque dice esto es aburridísimo. Y aquí estuvo exacto. a punto de hacerlo, además. Sí, yo iba por ese mismo camino. Si no llega a haber sido, bueno, pues ya te digo, pues el azar que quiso que me apuntara a una carrera que al final más de la mitad era literatura y yo no lo sabía. Y luego, pues ya te digo, encontrar sobre todo a este amigo que fue un compañero durante toda la carrera, que él ya venía de hacer otra carrera y él era un grandísimo lector. Y primero me regaló este libro y luego pues me habló de muchísimos autores. Yo recuerdo que cuando íbamos a los exámenes, él se había leído como 5 o 6 libros de cada autor que nos mandaban leer a nosotros uno, ¿sabes? Entonces, a mí él me sirvió también como ejemplo y ya te digo, me abrió un camino que si no, yo creo que yo hubiera sido uno de estos que se borran, porque lo que hablamos, el Quijote yo me lo he leído, pues no lo sé, con 30 y pico años y lo he disfrutado un montón, me ha parecido un librazo, tiene un humor increíble que no asocias con esa época ni con la historia que te están contando. Toca todos los temas, me parece un librazo, pero lo he disfrutado siendo mayor. Yo cuando en el instituto a mí por suerte no me lo mandaron leer, algún capítulo leímos, pero yo me recuerdo que los leía, pues eso que lo dices tú, sin terminar de entenderlos y como no lo entiendes no lo disfrutas. Y creo que ese es un debate que tendría que estar más en los institutos, más presente, porque creo que ahora hay muchísima literatura en la que elegir, o sea, ya no solo literatura, digamos, más juvenil, sino literatura para adultos, pero que igual pues, está narrada por niños o por adolescentes,
que van a encajar un montón con los chicos y a mí me pasó, por ejemplo, en el premio Mandarache con La inmensa minoría, eso me pasó y lo viví, que venían un montón de chicos que me decían, es que tu libro era el más gordo y yo pensé que no me lo iba a leer y ha sido el que más rápido me he leído, el que más me ha gustado, porque hablaba de fútbol, porque hablaba de chavales, porque hablaba de problemas cotidianos y creo que este tipo de libros deberían estar mucho más presentes en los institutos para eso, para que fomentemos que los chavales jóvenes abran libros, se acostumbren, tomen el hábito de leer y luego pues ya el futuro ya se verá si muchos de ellos llegan a ser lectores o no, pero al menos que nosotros hayamos fomentado desde jóvenes ese hábito. ¿Es La conjura de los necios, puedes decir que es tu libro favorito o hay algún otro que te haga especial tilín y o que a lo mejor no has querido traer porque no es lo suficientemente mainstream? No, no, la Conjura de los Necios, o sea, digamos como libro o como historia la mía favorita o como autor John Kennedy Toole el mío favorito no sería. El libro lo he elegido porque sentimentalmente sí que tiene mucho valor para mí y ya te digo que fue si nos ponemos a pensarlo, sería el primer libro, digamos, elegido por mí mismo de mi biblioteca y para mí tiene un valor muy importante, pero es que no sabría elegir de un solo libro ahora Es mismo. difícil, ¿eh? Yo tampoco sabría. Muy difícil, muy difícil. Tengo muchos autores de los que me gustan muchos libros. Me encanta Roberto Bolaño, Los detectives salvajes me encantó. Me encanta Miguel Delibes, muchos libros de él me han encantado porque al final él para mí es de los que mejor ha descrito mi tierra, ¿no? Que es Castilla. Y también lo descubrí gracias a este amigo que me descubrió el del Camino. Y me acuerdo de leerlo cuando volví a mi pueblo en el tren por la noche desde Salamanca y vamos, tengo recuerdos bellísimos, ¿no? Con Miguel Delibes. Pero no sabría decirte un solo libro que me haya, que te diga, es mi libro, ¿no? No sabría decírtelo. Tengo muchos y cada uno ha marcado de alguna manera alguna etapa, ¿no? De mi vida y de mi vida como lector también. ¿Y a quién a qué persona o a qué tipo de persona o a qué persona en qué momento le recomendarías que leyera La conjura de los necios? Porque fíjate, hay una cosa, a mí me gusta mucho regalar libros, cuando tengo que hacer algún regalo, procuro que siempre sea un libro, que casi siempre lo sea, porque me parece un ejercicio fascinante de conocer a la otra persona, para saber cómo es y en qué momento se encuentra y acertar con el libro, porque puede ser de muchísima ayuda por cualquier motivo, ¿no? Entonces, ¿a quién crees que le podría venir bien recomendarle que leyera, que se comprara la Conjura de los Necios cuando acabe de escuchar el podcast? Pues mira, yo La Conjura de los Necios la he recomendado muchas veces en la librería, porque además yo estoy en la sección de bolsillo, entonces tengo la edición de bolsillo en mi sección y lo he recomendado bastantes veces, pero sí que es verdad que no es un libro que se pueda recomendar a cualquier lector. Yo creo que primero tiene que ser alguien que tenga algo de costumbre de leer literatura contemporánea y que sea también un poquito de mente abierta, porque al final la novela, ya te digo, tiene mucho humor negro. Ignatius es un tipo desgraciado que va pasando de trabajo en trabajo, que la va liando cada vez más. Diríamos, mira, hablando del Quijote, yo diría que es como un Don Quijote en una sociedad moderna, en una gran ciudad, ¿no? Que va perdido por todos lados, que tiene problemas con todo el mundo y que el hombre va saliendo como puede de todas sus aventuras, ¿no? Y entonces, pues ya te digo, se lo recomendaría a alguien. Yo creo que alguien con bagaje lector lo va a disfrutar mucho más. Ya hay muchísimos lectores que lo conocen, pero sobre todo por la historia también que tiene detrás el libro, ¿no? De que el autor terminó suicidándose, no lo llegó a haber publicado y su madre fue de editorial en editorial hasta que consiguió que alguien se lo editara y al final él ganó el Pulitzer. Es una historia es una historia que conoce mucha gente, ya te digo, pero alguien con bagaje lector creo que disfrutaría mucho más de todo ese trasfondo que se mueve por debajo de la novela, de la historia en sí. Pues yo te confieso que no lo he leído, que me lo compré el otro día cuando después de hablar contigo, que me dijeras que íbamos a hablar de este libro, me lo compré, pero no he podido empezarlo, no me ha dado tiempo, no, no, no Bueno, he ya podido, tendrás así que tiempo, ya tendrás tiempo. voy a terminar Kafka en Maracaná, que es que yo no soy una persona que lleve un libro solo en danza, ahora estoy leyendo
la colección completa del Capitán Alatriste, Mm, que la tengo, me compré una edición, es la edición esta que sacaron con todos los libros en un libro gordísimo que parece una de papel Biblia. ujú. Pues lo tengo ahí ya bastante tiempo y voy a leerlo, que no lo he terminado. El tuyo de Kafka en Maracaná. Acabo de terminar uno de ajedrez de Nieve Negra, que también me lo compré contigo con el libro de Kafka en Maracaná. Y en cuanto acabe alguno que me deje un poco de tiempo, empezaré la Conjura de los Necios, porque si no, al final no avanzo. Miguel Ángel, ¿cómo ha influido en tu manera de escribir? Porque tú, aparte de un gran lector, y bueno, ya lo hemos mencionado, eres escritor. ¿Cómo crees, si es que te ha influido la Conjura de los Necios en tu forma de escribir o en tu faceta de escritor? No sé si directamente me ha influido, pero lo que es seguro es que esa ventana de la que hablábamos antes, ¿no? De que te asomas y ves que la literatura no tiene por qué ser algo académico, sino que dentro de la literatura cabe todo, ¿no? Desde humor, diversión, no todo tiene que ser trágico Y o, profundo, ¿verdad? exacto, heroico para que sea literario, sino que caben todos los temas que te puedas imaginar, pues creo que por ahí sí que me ha influido, ¿no? Y también la historia de la que te hablaba antes, esa historia del libro, ¿no? De cómo, de cómo al final el autor se suicida porque no consigue que nadie le publique el libro, todo el mundo le ponía pegas, él termina suicidándose y al final su madre va de editorial en editorial hasta que encuentra un editor que confía en el libro y después el libro se convierte en un éxito mundial. Esa historia que está en el prólogo de la edición que tengo yo y que a mí me marcó un montón porque dije, ¡guau! Yo no conocía muchas historias de estas en aquel momento, entonces me marcó, ¿no? Y tú ya entras en el libro con otro respeto, ¿no? Y creo que esa historia también habla un poco de lo absurdo que es también esto de la literatura por otro lado, ¿no? Cazaroso, ¿verdad? Que al final, sí, azaroso e incluso algo absurdo también, ¿no? Que al final el autor se acabe suicidando porque nadie le quiere publicar un libro que después se convierte en algo mundial. Dices, ¡buah! O sea, ¿cuánta gente, ¿no? Puede haber ahí que no termina de publicar porque nadie confía en él y luego el libro podría ser una bomba, ¿no? Todo eso me marcó. Yo creo que eso sí que me dio una visión de decir, ¡guau! ¿Cómo funciona el asunto, ¿no? No es tan romántico como parece, ¿no? Que tú escribes un libro y si es bueno te lo van a publicar, ¿no? No tiene por qué ser así, no tiene por qué pasar así. Creo que esos dos puntos sí que pueden haberme influido, ¿no? En mi visión de la literatura. Pero directamente en mi escritura no sé si ha llegado a influirme, porque yo he ido por otros caminos, por otros temas, por otras maneras de narrar bastante diferentes a la del libro. Porque tú, cuando empezaste a escribir, ¿ya es muy niño o más No, adulto? no, no, yo, si ya te digo, si yo odiaba leer, no, era imposible que escribiera. Y yo empiezo a escribir, pues ya cuando ya he terminado la carrera. Yo durante la carrera, una vez ya empiezo, la verdad que sí que me meto a fondo y empiezo a buscar libros, no paro de leer. Y después de, cuando termino la carrera, empiezo a trabajar de recepcionista de noche aquí en Barcelona. Y claro, pues por la noche tenía muchísimo tiempo, entonces leía una barbaridad. Hasta que no sabría bien por qué decirte, una noche en vez de leer me puse a escribir. Y bueno, empecé a escribir y me salió, en aquel tiempo leía mucha novela sobre la guerra civil y escribí una novela que no sé, es imposible leerla, claro, no la he vuelto ni a intentar leer, sobre la guerra civil en mi pueblo. Y, y bueno, pues ahí empezó todo el asunto. Pero igual tendría ya 25 años por ahí. ¿Esa fue tu primer acercamiento a la literatura? ¿Y cómo avanzó ya? Cuéntanos cómo fue o cómo ha sido tu trayectoria, cómo ha ido yendo tu trayectoria hasta que has publicado el último, que es Kafka en Maracaná. Pues cuando termino esa novela de la que te hablo, ilegible, sobre la guerra civil, que bueno, claro, tardé lo suyo porque era además un tocho. Cuando empiezas a escribir, pues todo te parece válido, ¿no? Y todo lo que escribes te parece una joya, entonces era un tocho de 800 páginas. Y cuando la terminé, pues claro, como yo me pensaba que era algo bueno, pues la presenté a un concurso, no sé decirte cuál. Y cuando evidentemente no gané el concurso, pues decidí que me iba a apuntar a un curso, a un taller de escritura creativa
para aprender a escribir, ¿no? Y para, sobre todo, aprender a corregir lo que yo había escrito, para saber si estaba bien, si estaba mal, si iba por un buen camino o no. Mira, Y perdona que te interrumpa, antes de, sí, para no perder el hilo, ¿de qué pueblo eres tú? yo soy de Medina de Pomar, en Burgos, Y, y luego y por... estudié la carrera en Salamanca. Mm. Y de Salamanca, cuando termino la carrera, como allí no encontraba ningún trabajo, pues me vine a trabajar a Barcelona. Y Que de por... hecho el mismo chico que me regala el libro, Sí. mi primer libro, me regala también mi primer trabajo porque él estaba trabajando en el hotel donde yo iba, donde yo terminé entrando, y él estaba de recepcionista de noche, y como él sabía que yo buscaba trabajo y no encontraba, me llamó por teléfono y me dijo: si quieres trabajar de recepcionista de noche, tenemos un hueco. Y a los 2 días pues estaba allí trabajando para Hablando cerrar el de... ciclo. Sí, sí, hablando de Barcelona, la librería donde compré tu libro es la Central de Barcelona, ¿no? Claro, sí, Del Raval, no me sí, acordaba. muy bonita. Te preguntaba lo de tu pueblo. ¿Por qué decidiste escribir una novela de la guerra civil en tu pueblo? ¿Pasó algo allí en concreto, alguna historia que no haya llegado al gran público o que yo no sepa? No, realmente no. Además, la zona de mi pueblo piensa que está en Burgos y fue una zona desde el principio nacional. Mm. Entonces fue bastante tranquilo. Sí que hubo típicos fusilamientos en algún pueblito pequeño, ¿no? Donde ellos ya sabían quién era más rojo, ¿no? Como los llamaban en aquel entonces. Lo que sí que es verdad que la zona de mi pueblo está separada de Cantabria y del País Vasco por una cordillera. Entonces, sí que hay historias de gente que pasaba de Strangis, luego también hubo algunos maquis que se escondieron ahí en las montañas. O sea, son historias que tampoco es que sean súper trascendentes, pero bueno, como yo había leído muchísimo sobre el tema y había leído también y había escuchado gente que me contaba historias en mi pueblo, pues bueno, yo me monté una película con ciertos personajes que al final eran reales también de aquella época, y yo me fui haciendo pues lo típico, ¿no? El profesor, los jovencitos que van al frente, etcétera, etcétera, ¿no? O la historia de mis abuelos. A mi abuelo era taxista y lo pilló en Bilbao, entonces él tenía que pasar por las montañas de Strangis para ver a mi abuela, ¿no? Cosas de estas es con lo que yo, con el material que yo fui jugando, pero no pasó nada, digamos, súper importante. ¿Y no la has publicado? No. No la he vuelto ni a intentar leer. De hecho, no, eso necesitaría reescribirse desde cero. Lo que pasa que, bueno, a mí me sirvió. Tú piensas que yo con esa novela, pues lo que terminé de ver sin saberlo, fue todo un proceso de realmente lo que se tardaba en escribir, en corregir, sobre todo en corregir. Me acuerdo cuando antes de presentarla al concurso, yo entré, o sea, cogí el paro porque nos vinimos de Barcelona a Parets, y entonces yo tuve que dejar el trabajo y cogí el paro y me tiré como 2 meses echándole 8 horas solo para intentar corregirlo. O sea que una barbaridad. Y cuando eso yo ya estaba apuntado en el taller de escritura, entonces ya me di cuenta de que, o sea, justo después me apunté al taller de escritura y ya me di cuenta de que eso necesitaba escribirse desde cero, ¿no? Que bueno, hay una historia, pero que necesitaba escribirse desde cero. Y la cosa es que yo pronto en el taller de escritura me doy cuenta, gracias a mi profesor, de que realmente el tema de la guerra civil no era el tema sobre el que yo quería escribir o sobre el que mejor podría escribir, ¿no? Y ya te digo, fue gracias a mi profesor, porque él decía: este chaval que tiene 25 años no para de escribir sobre cosas que han pasado hace 50 años, 60 años, y en los comentarios que hacíamos entre los compañeros yo hablaba mucho de fútbol, porque yo todavía jugaba al fútbol, entonces les iba contando, ¿no? Pues mira, acabo de trabajar de noche y me voy sin dormir a jugar el partido, etcétera, etcétera, ¿no? Y él me decía: ¿y por qué no escribes algo sobre fútbol? Y a raíz de ahí dije: bueno, pues voy a probar, y empecé a escribir historias, y entonces me di cuenta de que mi mundo literario no estaba donde yo estaba escarbando, sino que estaba en otro sitio, ¿no? Mucho más presente y mucho más en mí, mucho más dentro de mí. Y a partir de ese curso ya, ¿qué escribes? ¿Cuál es el siguiente? En ese curso, digamos que podríamos decir que se gesta un poco Fuera de juego, que es mi primera novela, que aparece publicada en Caballo de Troya en 2013, ¿No? y comienza también a gestarse La inmensa minoría, que sale al año siguiente, creo, o a los 2 años, no recuerdo, en Random House, y que al final vienen a ser como hermano pequeño y hermana mayor, ¿no? Son dos historias en las que el fútbol es muy importante y están ambientadas en el barrio. Una en mi pueblo, en mi barrio de cuando éramos pequeñitos, Fuera de juego, que cuenta la historia de un grupito de chavalitos muy jovencitos que
que se crean su propio equipo, que es Alas de Júpiter, y se pintan sus camisetas y bueno, van a jugar contra los chicos de otro pueblo y alrededor de esa historia pues monta un poco, ¿no?, el mundo de los adultos y los problemas que tienen un poco todos. Y luego está la inmensa minoría, que ya son adolescentes, está ambientada en Barcelona en los años de la crisis y está el Mundial que ganó la selección española de trasfondo. Y también hablan un poco pues, de los problemas de estos adolescentes y de todo el barrio en general, ¿no? Y esas dos surgen un poco del taller y una vez ya dejé el taller, pues empecé a meterme con lo que es la literatura de fútbol, ¿no? Con Poesía y Patadas y y después Kafka en Maracaná. Kafka en Maracaná, que, bueno, luego hablaremos si quieres un poco más extensamente ahora después, pero es un libro especialmente complicado porque le pones voz y pluma a escritores, bueno, la flor y nata, ¿no?, de la literatura mundial. Te tienes que meter en su papel, en su vida, en su forma de escribir para narrar una historia sobre fútbol. Me parece un ejercicio tan complicado. Yo no sé, tuviste que hacer, no sé, algún tipo de ritual especial o diferente para poder escribir ese tipo de relatos, porque yo ya te digo que no sé si sería, a lo mejor, de algún escritor del que he leído mucho, puede ser que pudiera imitar un 40% de su estilo, pero de tantos y tan, no sé, tan siempre del mismo tema, que es el fútbol, no sé si sería capaz. ¿Cómo lo hiciste? Pues realmente creo que la única magia que se puede hacer es documentarte mucho y leer mucho, que es lo que yo hice realmente con Poesía y Patadas, que al final Poesía y Patadas, vuelvo a la idea de los dos hermanos, vendría a ser como el hermano pequeño o el hermano, o igual el hermano mayor y aburrido de Kafka en Maracaná, que es como el pequeño y el divertido y el juguetón, ¿no? Poesía y Patadas, realmente Poesía y Patadas nace con un blog que yo comienzo a reseñar libros de fútbol. A partir de ese blog empiezo a colaborar con Panenka, que me dan un espacio en donde sigo haciendo reseñas de libros, empiezo a rescatar historias muy antiguas de literatura y fútbol. Y a partir de ese blog, con los años, nace Poesía y Patadas, que mi intención era intentar publicarlo en 2018, que era cuando se cumplía el siglo, ¿no?, del famoso cuento de Horacio Quiroga, pero no llegué a tiempo, se publicó en 2019 y que hace un recorrido a través de reseñas de libros desde ese 1918, que es considerado como el nacimiento de lo que es la literatura futbolística, hasta nuestros días, ¿no? Hasta 2019, que era o 2018 que terminaba el recorrido del libro. Y claro, yo me tiré muchos años buscando libros antiguos, muchos los tengo comprados, intentando saber cuál era la primera novela que se había publicado en España sobre fútbol, intentando recabar información, leyendo a muchísimos autores y creo que todo ese trabajo, en parte, se ve bastante bien reflejado en Kafka en Maracaná, ¿no? Porque yo al final trato casi todos los autores que me tocan a mí en Kafka en Maracaná, los tengo bastante trabajados del otro libro, no todos, pero muchos. Y a la mayoría los tengo bastante leídos. Entonces, bueno, pues el jugar con los estilos era una de nuestras armas en Kafka en Maracaná, que nos gustaba mucho, ¿no? Pues intentar imitar, pues eso, el estilo de Os Delibes. sale bien. Porque son textos cortos y entonces, mira, nos podemos defender, pero sí que es verdad que ese juego, al final, todo ese riesgo que tomamos, creo que le dio algo muy, muy especial al libro, ¿no? Creo que es algo que dentro de la literatura futbolística vamos, que he leído mucho, no se había hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, para mí tiene un valor muy importante y creo que una de las cosas es uno de sus atractivos del libro es ¿no? Que al final puedes leer un montón de lo que dices tú, de relatos, que al final todos hablan de fútbol, pero todos son súper diferentes, saltas de uno a otro y todos esos saltos, además, aunque parezca mentira, no se producen de una manera brusca y creo que eso es uno de los puntos fuertes del libro. ¿Y cómo surge el libro? ¿Os lo propone la editorial o os conocíais los autores entre vosotros antes de...? Me imagino que sí, porque creo que colaboráis. No sé si tú seguro que colaboras en Panenka, creo que... no sé si colaboráis los tres en Panenka. La cosa es, yo a David lo conocí hace muy poquito en persona. Lo que pasa es que Muy es una poquito, historia ¿cuánto? muy... ¿Antes, antes del El libro o año después? pasado, el año pasado, Ah. para que después de haber salido el libro.
Lo conozco y Marcel también, lo conocemos a David en persona en ese momento. Y además es una historia, la de este libro es muy kafkiana también, Sí, porque, ¿por qué? mira, David era periodista, entonces él se lee La inmensa minoría Mm. y él trabajaba en Salamanca, ahora está en Colombia, pero él trabajaba en Salamanca. Y entonces alguien me dice por Twitter que en la Universidad de Salamanca en unas charlas que están dando, una de las charlas va a ser sobre la inmensa minoría. Y yo le dije, ¿estás flipando o qué? ¿Sabes? Y entonces el tipo me manda el cartel y veo evidentemente que sí, que es una charla sobre la inmensa minoría, sobre el fútbol de extrarradio y que la da un tal David García Cames. Entonces yo lo que hice fue buscar quién era David, vi que era un periodista y encontré un mail. Entonces le escribí y le dije, oye, que me he enterado que vas a hablar de mi libro y me haría un montón de ilusión saber qué vas a decir, ¿sabes? O si puede ser. Si vas a Cuando decir lo algo hayas bueno. dicho, y claro, yo esto en su momento no lo sabía, pero ese email le llega al pobre David el mismo día que va a hablar, a la hora de comer, él hablaba por la tarde. Y entonces él se acojona, como diciendo, hostia, el autor me ha contactado justo antes de hablar, ahora a ver qué voy a decir, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Y él no me contesta, dice, yo hago mi charla y después ya le contestaré. Bueno, después me contesta, me escribe que le había gustado mucho el libro, de hecho me cuenta que está escribiendo una tesis doctoral en la que va a hablar de los libros, tal y cual, y empezamos a entablar amistad, ¿no? Siempre, pues eso, cuando nos encontramos con algún libro de fútbol nos lo vamos recomendando, porque los dos somos como muy frikis. Y David siempre me decía, guau, tenemos que escribir un libro los dos juntos, tenemos que escribir un libro. Y bueno, iban pasando los años, alguna vez sí que dijimos alguna idea, tal, no sé qué. Y bueno, justo antes de la pandemia, David dice, ostras, podíamos escribir un libro de escritores y partidos. Y le dije, ostras, pues es buena idea. Y entonces fue él el que me dijo, pues se lo podemos decir a Marcel. Yo ya colaboraba con Panenka y ya conocía a Marcel. Marcel también escribe mucho sobre literatura y fútbol. Y justito, es que no sé decir si 2 semanas antes de que nos confinaran, yo quedo con Marcel, le explico la historia, me dice que sí, que le encanta la idea, que muchas gracias por meterlo en el equipo. Y justo nos confinan. Y entonces, a partir del confinamiento, nosotros empezamos bueno, tenemos tiempo, pues vamos a hacer cada semana, escribíamos uno cada uno. Y entonces hacíamos como una quedada por Skype, nos comentábamos lo que nos había parecido los del otro, elegíamos otro y a la semana siguiente así. Y bueno, nosotros lo íbamos a hacer para nosotros, o sea, en principio para nosotros y luego intentar publicarlo, moverlo donde fuera. Pero se dio la carambola de que Panenka estaba buscando un libro en el que fuera más literario. Ya sabes que ellos empezaron con periodismo puro, y para su tercer libro que éramos nosotros, que fuimos nosotros, ellos buscaban algo literario y entonces pues les enseñamos lo que ya teníamos, les gustó la idea y todo cuajó como solo. Pero vamos, ya te digo que a David lo he conocido hace, no te sé decir la fecha exacta, pero no sé si fue en diciembre, que hicimos una presentación del libro en la librería donde yo trabajo y ahí lo he conocido físicamente, para que te hagas una idea. Fíjate, qué cosas. Sí, sí, sí. ¿De qué relato o cuál fue el que más te costó escribir o el que más te costó meterte en el papel? ¿Te acuerdas? El que más me costó, realmente te diría que no ha habido ninguno que me haya costado muchísimo, porque es que, como te he comentado, los míos, Los los tenías que yo fui trabajados ya. diciendo, los Claro. tenía muy, muy trabajados. Entonces, para mí realmente fue como disfrutar de todo el trabajo que yo había hecho en el otro libro. Ahí es cuando lo disfruté. Era como salir al campo habiendo entrenado ya, ¿sabes? Sin tener que hacer nada y pasártelo súper bien. Es para mí, yo recuerdo así, Kafka en Maracaná era, luego sí que tenías que corregir, evidentemente, ¿no? Y algunos los reescribí, pero era como, yo ya tenía toda la información, entonces solo tenía que buscar una voz, un personaje que contara esa historia y echarlo para adelante. Y la verdad que me divertí muchísimo y así, de primeras, no te sabría decir cuál fue el que más me costó. Quizás uno de los que siempre me dicen, el de Delibes, sí que fue uno de los que más tuve que corregir y que cambié más cosas, porque al final el cuento juega un poco con ese estilo de Los Santos Inocentes, que no tiene puntos, cada capítulo empieza y Sí. acaba sin un punto, y juega un poco con esa idea, ¿no? De las comas. Entonces sí que lo tuve que reescribir varias veces, pero tampoco es que lo pasara mal, ¿sabes? Mira, Los Santos Inocentes, uno de los libros que tuve que leer en el instituto, creo que fue para la selectividad, ahora que lo mencionas, me estoy acordando. Ese sí me gustó, ¿ves? Ese no me he hecho para atrás. Ese, Es que Delibes es mucho Delibes. Delibes sabe conectar muy bien
Yo creo, yo ya te digo, yo lo leí, también de los primeros que leí y enseguida conecté con él y me he leído casi todos sus libros. Y además tiene una cosa muy buena, que Delibes, cada libro suyo es diferente, cambia de estilo en todos, cambia de forma narrativa en todos y luego hace algo que es muy importante para un escritor, yo creo, que también lo consigue John Kennedy Toole, ¿no? En La conjura de los necios, que es crear personajes vivos, que son personajes que cuando tú cierras el libro y se acaba la novela, ese personaje te acompaña durante un tiempo, ¿no? Y Delibes es un maestro haciendo esto. Y John Kennedy Toole con Ignatius Reilly, yo creo que cuando lo leas ya me lo contarás, pero verás que Ignatius se va a quedar entre tus personajes favoritos seguro. Oye, y dado que eres, o dices que te consideras pues un escritor muy con una literatura muy cercana al fútbol y tal, eh, ¿por qué o de dónde te viene esa relación con el fútbol? ¿De cuando eras niño? ¿Eres del Burgos? ¿O de qué equipo eres? No sé, cuéntame un poco, es tu faceta, más allá de los libros, tu faceta futbolística. Pues yo soy del Madrid Anda. y soy del Madrid, por eso te dije de hacerlo hoy a las 6, ¿no? Ah, vale, No, claro. no. Soy del Madrid. Realmente creo que soy del Madrid un poco por no haber, digamos, un poco huérfano de equipo, ¿no? Yo, por ejemplo, le tengo cariño a muchos equipos. Mi madre es uruguaya y es de Peñarol y yo me gusta mucho Peñarol. Tengo muchos amigos del Athletic, ¿no? Porque estamos muy cerca de Bilbao. Por ejemplo, mi madre cuando yo era pequeño siempre tenía puesta Radio Nervión en mi pueblo. Entonces, me sabía el himno del Athletic de memoria, me sabía las canciones estas de Aupa Julen Guerrero, etcétera, etcétera. Y yo al Atleti le tengo muchísimo cariño y me encanta que ganen, pero al final soy del Madrid, ¿no? Que es estas cosas que decides en la infancia. Ya sabes que en el fútbol hay muchas cosas que se deciden en esa época y luego nunca cambian. Aunque tú cambies, eso siempre se queda ahí. Y soy del Madrid y mi relación con el fútbol sí viene desde pequeño, ya te digo. Realmente la historia que cuento en Fuera de Juego, ¿no? Que es ese fútbol de infancia en el que los chavales no tienen nada y se pintan unas camisetas y hacen su primer equipo y se van a jugar, ¿no? Y el fútbol al final es una lección de vida para ellos. Esta es una historia real. Nosotros realmente creamos Alas de Júpiter en mi barrio y éramos unos locos del fútbol. Entonces, a mí me viene mamado. Lo que pasa que yo al principio, cuando empecé a leer y a escribir, no pensaba que el fútbol fuera un tema literario. Yo lo veía como algo, pues eso, muy informal, ¿no? No veía la manera de convertirlo, de que pudiera convertirse en algo literario. De hecho, yo escribo dos novelas tienen mucho fútbol, pero yo no había leído un libro sobre fútbol. No había leído nada. Y por eso, cuando tú me preguntaste los libros, yo elegí el de Juan Villoro, porque Villoro, el de Dioses Redondos, es el primer libro que yo me leo de fútbol y lo leo después de haber publicado las dos novelas, ¿no? Y con ese libro empieza mi blog y con ese libro realmente empieza como esta segunda fase de escritura. Te diría Y que te diría que es una señal que también fue el primer libro de fútbol que yo me leí, creo, el primer libro adulto. Pero yo creo que como tú y como yo, a millones de personas en el mundo, ¿no? O sea que sí, tampoco, sí. tampoco es nada tan especial de Además, esa además, conjunción. tenemos suerte de empezar con ese porque es un librazo y Lloro es una máquina escribiendo sobre fútbol. Y ya te digo, pero yo no había leído nada, entonces para mí es importante, ¿no? Haber escrito también sobre fútbol porque si has leído, es más fácil, ¿no? Que le saques jugo al fútbol. Pero yo escribí todo ese fútbol lo escribí sin haber leído otro fútbol, entonces es mi fútbol. Y estoy muy orgulloso de ello, ¿no? Es un fútbol de barrio, es un fútbol de eliminatorias, de torneos, de chavales que salen de fiesta y luego van a jugar, ¿no? Es el fútbol que yo he mamado. Y de ahí me viene, ¿no? De todo, o sea, al final mi fútbol está en mis libros. Oye, y hay ahora, bueno, ahora no, ya unos años, a mí uno de los géneros periodísticos que más me gusta, o bueno, está ahí cabalga un poco entre el periodismo y la literatura, es el de la crónica esta que hace, la crónica literaria del fútbol que hacen ahora gente como Javois o que hacía en su momento Gistau en algunos artículos antes de fallecer por desgracia. Eh, ¿Sabes a qué me refiero, no? Ese tipo de Sí, sí. artículo, ¿no? Sí, que hace también Panenka. Correcto, exactamente. Panenka, Libero, ese tipo y ¿me sabrías decir, o
¿tienes alguno que te guste especialmente, aparte de los más conocidos, como te acabo de decir, pues los Manuel Javois y demás? ¿Hay alguno que sea especialmente bueno, que tú digas, joder, este es que es la hostia y se lo recomiendo a todo el mundo? A mí uno de los que más me gusta es Juan Tallón, pero ya, Juan claro, Tallón va a estar aquí en la próxima semana, ya queda con él. sí, pues Sí, Juan tiene un librito que es manual de de fútbol. fútbol, Qué que bonito es, sí. es una preciosidad, es una preciosidad. Y luego aparte, Sí, pues bueno, tiene también sus novelas y todo, pero vamos, a mí uno de los que me despertó el gusto por este tipo de artículos fue él. También está Enrique González, que escribe muy bien. sí. Mira, ahora leí a Mónica Crespo, también los que van saliendo en Hooligans Ilustrados en líneas generales son también muy buenos. Y ya te digo, y ahora están apareciendo muchas más escritoras, que eso también es un punto interesante que hemos intentado también fomentar en Kafka en Maracaná y yo también intenté en Poesía y Patadas, ¿no? Era un tema que por suerte se está tomando más en serio ahora, pero que era la literatura de fútbol hasta hace bien poco estaba muy coja, ¿no? De mujeres, había muy poquitas que habrían escrito. De hecho, a mí para Poesía y Patadas me costó mucho encontrar personajes, tuve que tirar también de futbolistas en vez de escritoras, ¿no? Y sobre todo al principio me costó por eso, porque no las sabía, ¿no? No les dejaban su hueco en el estadio, pues evidentemente tampoco podían tener voz para contar las historias que pasaban allí. Ya. ¿Y crees que es la literatura de fútbol un, un subgénero emergente dentro de la literatura? ¿Crees que...? Porque es verdad que cada vez hay más, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudié periodismo, bueno, la primera carrera que hice fue periodismo y en aquel momento había un poquito, pero no había mucho. Y ahora hay muchísimo. No sé si es porque la demanda es verdaderamente alta o porque, no sé, tú que estás metido en el sector y en el mundillo, ¿lo percibes que hay un cada vez más interés o más demanda de los lectores o es simplemente porque cada vez hay más periodistas o escritores que escribimos de fútbol sin atender al mercado? O sea, yo creo que la cosa viene de, bueno, piensa que, o sea, novelas de fútbol ha habido casi siempre, lo que pasa Sí, que pero no nos da la había, sensación de que no ahora hay había mucho tanto más, tiempo. ¿no? Claro, correcto. Lo que pasa que hasta digamos, después del franquismo, el fútbol no era un tema para intelectuales, ¿sabes? No, decir que te gustaba ir al estadio era casi decir que eras de derechas. Entonces, eso lo explican muy bien muchos escritores de esa época. Y entonces el fútbol era como un tema tabú también en los libros. Había muy pocos que realmente se arriesgaran a escribir, escribían algún cuentito, pero nadie se echaba a hacer una novela de fútbol, ¿no? Muy pocos. Entonces, a partir de ahí, la cosa explota. Yo creo también que ahora hay un boom de novelas de fútbol porque a mucha gente le ha pasado lo mismo que a mí, ¿no? Que nuestra infancia, nuestra adolescencia, incluso nuestra edad adulta está muy marcada por el fútbol. Y el fútbol no es solo hablar de los goles, el fútbol al final te sirve para contar todas esas historias que están alrededor. Y yo creo que como hay más escritores que hemos vivido el fútbol, hemos amado el fútbol y hemos crecido con el fútbol, es normal que cada vez haya más textos relacionados con el fútbol. Aunque estemos hablando de otra cosa, al final el fútbol nos sirve como tema vertebrador, ¿no? Y creo que un poco también viene por ahí, por eso, porque estamos más cercanos al tema y porque hemos crecido con él y eso hace que escribamos sobre él, ¿sabes? Claro. Eh, yo también, fíjate, bueno, yo escribo de vez en cuando y tal, y evidentemente no llego ni he publicado nada, ni todavía lo he intentado, estoy en una fase muy embrionaria aún, aunque siempre he escrito, pero no, nunca me lo he planteado como un ejercicio más allá del placer que me da, pero me gustaría mucho ser capaz, porque por eso yo creo que me gustó tanto, me gusta tanto Kafka en Maracaná, o me llamó tanto la atención cuando vi el libro, cuando lo conocí, y me apetecía tanto charlar contigo y con tus compañeros los coautores del libro, porque me gustaría muchísimo ser capaz de transmitir de forma literaria como hacéis vosotros algo tan... em, la palabra no es básico, sino tan poco literario, ¿no? Valga la redundancia, como es el fútbol, ¿no?
Y me parece un ejercicio tan difícil y tan bonito al mismo tiempo que por eso yo creo que me gusta tanto leer a gente como vosotros bueno, ya te digo, son libros geniales. El de Kafka en Maracaná es la hostia. Y ojalá pudiera llegar a un porcentaje mínimo de lo que hacéis vosotros. No sé si para gente como yo que quiere, bueno, que está ahí en esas, si hay algún consejo que creas que puedes dar o que digas, pues aparte de el clásico, ¿no? Pues tienes que leer mucho, vale, perfecto, eso ya lo hago. Ahora que me apunto a un curso de escritura o no me apunto o Bueno, me recomendarías. esto sí que, bueno, los cursos de escritura obviamente están muy bien. Eso no te garantiza que vayas a publicar nada porque te apuntes. Al final yo estuve en un grupo muy grande durante muchos años y el único que ha publicado un libro de ese grupo soy yo, o sea que tampoco te garantiza nada. Lo que sí que es cierto es que si te apuntas a un curso de escritura te van a dar herramientas que igual no tienes. Al final tú puedes leer mucho, puedes escribir mucho, pero necesitas herramientas para trabajar con todo ese material, ¿no? Y para darle forma y para poder pulirlo cada vez mejor. Eso te lo van a dar en un curso de escritura si es que no las tienes ya, pero vamos. Aparte de eso, yo lo que sí que una recomendación que siempre hago es que el fútbol se puede mirar desde muchísimos ángulos. O sea, al final, casi a lo que menos hay que mirar es al partido y a los goles, porque esa narración ya la puedes ver en directo y por muy bien que escribas, nunca va a ser tan buena como el partido real. O sea que yo me olvidaría de todo eso y buscaría todas las otras aristas que tiene el fútbol, ¿no? El fútbol como historia, el fútbol como en la historia de Miguel Delibes, que al final es una historia de amor, el fútbol el fútbol por la guerra, es que hay mil aristas desde el que mirarlo y no se agotan nunca. Y entonces yo creo que una de las claves que nosotros trabajamos mucho en Kafka en Maracaná fue eso, fue decir, vale, se ha hablado 1000 veces de Nick Horby, ¿no? Nick Horby y Fiebre en las gradas, se ha dicho de todo, pero vamos a contar una historia de Horby desde otro punto de vista. Entonces a Marcel se le ocurrió contar una pachanga en la que él se lesiona y le entra esa fiebre, ¿no? En la que aunque está lesionado va a ir a ver el partido. Eso no se había contado, o es un detalle mínimo, ¿no? Dentro de Fiebre en las gradas, pero es un detalle que hace que explosione todo lo que cuenta él en Fiebre en las gradas. Entonces, nosotros jugábamos con eso, con buscar una arista que fuera nueva, que fuera diferente. Y luego, pues bueno, arriesgarte un poco con el estilo, intentar que no sea un estilo plano y luego pues tener un poco de suerte, que también es necesario, ¿no? Dices, usar el fútbol como contexto, ¿no? Un poco como... Como excusa, eh, sí, sí, porque en realidad como es en la vida, ¿no? Porque para muy poca gente, la verdad es que para muy poquita gente el fútbol es su vida. Yo por suerte me he dedicado al fútbol durante varios años, bastantes años, como jefe de prensa y demás. Ahora ya no. Y es cuando sales de ese mundo, es- cambia totalmente el chip, porque cuando entras, de repente es tu vida, es el 100% de tu vida, es el fútbol. Ni siquiera el partido en sí, sino todo lo que rodea al fútbol, la organización y demás, que es eh, otra cosa. Pero cuando sales, de repente el fútbol se convierte en algo que te envuelve. No es el protagonista, sino el contexto, el entorno, lo que está alrededor, ¿no? O sea, todo pasa alrededor de esa esfera que es el fútbol que te rodea. Tú caminas y va alrededor, ¿no? Va alrededor el partido del Atleti, la remontada del Madrid o el gol de Ansu Fati, pero va contigo, ¿no? No es el verdadero protagonista, ¿no? Va un poco por ahí el tema, ¿no? Sí, bueno, y ahí, por lo que me estás contando, también tienes una buena historia, ¿no? De un hilo del que tirar y que es original y que es, Sí, lo bueno, que yo, pasa yo que he leído mucho sobre eso. lo he pensado muchas veces, lo que pasa que tengo mucho miedo bueno, mucho miedo tampoco, pero no quiero que se me malinterpreten cosas, porque al final yo sé muchas cosas y no quiero que parezca una cosa que es puramente literaria, parezca que estoy desvelando, contando cosas que no debería contar, porque bueno, al final cuando estás dentro sabes muchas cosas o ves y oyes cosas que no tienen por qué salir del vestuario o del club o de lo que sea, ¿no? Bueno, Y piensa que eso, cuando escribes, eso sí que es una cosa que lo he pensado muchas veces, pero no sé cómo abordarlo. bueno, cuando escribes sobre casi cualquier tema, siempre te arriesgas a que te malinterpreten. Pero la verdad es que hay, en ese mundo del que tú hablas,
claro, ahí tienes un material muy bueno y también muy delicado. Pero bueno, todos los que han escrito sobre asuntos así, desde dentro al final se tienen que manchar las manos, ¿no? Y creo que eso es una cosa que siempre ha dado valor a los textos. Pero bueno, ya luego todo depende del riesgo que quieras tomar y bueno, y también de cómo lo camufles, ¿no? Por eso te hablaba de las herramientas. Si tú tienes herramientas para poder camuflar todo eso y convertirlo en una novela que esté basada, ¿no? No tienes por qué contar lo que tú has vivido, sino que tienes que basarlo. Yo no cuento, o sea, lo que yo cuento en mis novelas no es todo el rato yo, sino son experiencias mías llevadas a otros personajes, ¿no? Que no soy yo. Hay personajes que son muy buenos, personajes que son muy malos y al final se trata de eso, pero sí que es verdad que el material mío vital está ahí debajo de todo, ¿no? Y eso creo que da un punto especial a lo que escribes, porque es tuyo, es propio, y eso es lo que me enseñó mi profesor en el taller de escritura. Esto es lo único que tienes tuyo. Ahora tienes que darle forma, ¿no? Ya. Pues mira, me voy a abrir una carpeta aquí en el Notion con ideas de fútbol y a ver a dónde me lleva, a dónde Nada, me está lleva esto. bien. Mira, por algo se empieza. Oye, para ir terminando ya, Miguel Ángel, que se nos va la hora del podcast, hay otra faceta tuya que me llama mucho la atención, que es la de que aparte de escritor y de colaborador de Panenka y demás, trabajas en una librería, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo es? Pues supongo que al final todos los trabajos son una mierda, hasta trabajar en el mundo del fútbol lo eran muchas veces. Pero ¿cómo es trabajar rodeado de libros todos los días? Pues bueno, tiene sus cosas, como has dicho tú, sus cosas buenas, sus cosas malas. Al final, lo bueno es que en vez de ladrillos, pues manejo libros y que es lo que más me gusta. Entonces estás muy cerca de todo lo que se publica, tienes acceso a ello, ¿no? Siempre puedes coger el libro y leerlo. Y ya te digo, puedes tocarlo, puedes ojearlo, estás dentro de una librería, ¿no? Y a los que nos gustan los libros, pues qué mejor templo que ese. Pero luego también tiene su parte menos romántica, ¿no? Que es la parte, pues bueno, eso. También te encuentras con todo tipo de clientes, que no todos, no porque vengan a una librería tienen que ser, digamos, eso, el cliente perfecto, que a veces lo parece, ¿no? Que parece que todo el que entra en una librería es como el cliente perfecto, pero no es así, tienes que atender muchos tipos de clientes y aparte del horario, ya sabes tú que el horario de De tienda comercio. aquí en España pues es bastante esclavo y bastante complicado, pero bueno, de todos los trabajos que he hecho en mi vida, que he hecho muchos y muy diferentes, pues este es el que más me gusta. Ya llevo como diría que unos 10 años más o menos y la verdad que me gusta, en general me hago un balance positivo. Supongo que una de las cosas que más te gustarán, no lo sé, te pregunto, la de recomendar, ¿no? Cuando llegan los clientes a pedirte consejo de, oye, un regalo para mi marido, para mi mujer o para mi primo, que es así, asado, y tú tener que devanarte un poco ahí la cabeza, a ver, pues, ¿no? ¿Siempre eliges la conjura de los necios o lo recomiendas otro? Eso a veces, eso a veces. Eso no es solo para los VIP. Pero no, sí, la verdad que es una de las partes más bonitas, sobre todo muchas veces cuando el lector o el regalado viene a la tienda y te dice, ostras, me lo leí, me gustó, ahora recomiéndame otro. Y hay mucha gente que viene, o sea, tengo gente que todas las Entonces navidades le, viene le y cobras dice, el año comisión. pasado me lo recomendaste y me encantó, dame otro. Y esa parte es la que más te llena, ¿no? Lo que pasa que muchas veces también es muy complicado recomendar un libro, porque también hay muchísima gente que viene y te dice, recomiéndame un libro. Y no te saben decir ningún libro que les haya gustado, no te saben dar ninguna pista y es muy complicado porque conoces tantos géneros, tantos libros, tantos estilos diferentes que encajarlo. Y claro, al final es una responsabilidad tuya, ¿no? ¿Sabes? Yo me lo tomo como una responsabilidad de decir, ostras, quiero darle algo que realmente le guste, porque también le puedo decir, toma este y él se cree que es bueno, ¿no? Pero te lo tomas como una responsabilidad porque te gusta y a veces es muy difícil. Pero tiene una parte muy buena que es cuando el cliente vuelve y te dice que le ha gustado, es que eso te llena, ¿sabes? Y al final tú también le abres un camino, ¿no? Igual que mi amigo me abrió un camino a mí, tú se lo abres a otra persona y a partir de aquí ya es ver hasta dónde llega por ese camino. Vale, Miguel Ángel, pues vamos a ir ya cerrando, que nos quedan nada, muy poquito. Pero no sin antes quiero preguntarte por
¿Cuál ha sido para ti el mejor jugador que has visto en el campo? Bueno, en el campo o por la tele. Mejor jugador de fútbol, en definitiva. El mejor jugador de fútbol. Sí, que no sea Messi o Ronaldo, por favor, que está muy Yo, manipulado el tema. yo te diría que si tuviera que elegir a uno, elegiría a Zidane. A mí Zidane me encantaba. O sea, me parecía un tío con una elegancia dentro del campo y con una presencia, y aparte de lo que hacía, ¿no? Luego con la pelota. Pero sí, me han gustado muchos, ¿eh? Pero yo creo que elegiría a Zidane. Zidane para mí, no sé, eso mismo que tiene fuera del campo como entrenador lo tenía dentro, y es esa presencia, esa personalidad. Eso siempre me ha gustado mucho, esa clase, esa elegancia, ¿no? Ese correr que parece que no corre y... ¡Bah! A mí me encantaba Zidane. A mí Zidane me pilló ya en mis últimos años de jugando al fútbol. A mí Zidane me enseñó una cosa que era, yo jugaba en el centro del campo, pero jugaba de pivote defensivo, era muy lento. Soy muy lento, ahora bastante más que antes incluso. Y a mí Zidane me enseñó una cosa que era, ahora que dices lo de correr, a correr dando zancadas largas, porque él también era muy lento, pero él, entre comillas, lo paliaba un poco dando una zancada súper larga, acomodando el cuerpo a esa zancada y al final, pues a lo mejor ganaba un poco de velocidad y a mí me enseñó eso y es verdad que acabé corrigiendo un poquito esa lentitud. No, evidentemente no me convertí en Adama Traoré, pero, pero oye, mira, me enseñó eso. Otras cosas ya no me pudo enseñar porque las piernas no daban para tanto, pero esa sí que me la enseñó. Bueno, Miguel Ángel, pues esto ha sido todo. No sé si quieres contar algo más o No, me parece que ha estado muy recomendarnos bien. algún libro más. Es que podría recomendarte un montón, pero pues no sé. Así aquí, mira, estoy mirando la librería y, por ejemplo, mira, hablando de libros de fútbol, uno que me gustó mucho y que no se suele hablar mucho es una novela y se llama En la turba, de Logan Maubignier. No sé si lo pronuncio bien, pero hablando de franceses, ¿no? Con Zidane. Es una muy buena novela sobre la tragedia de Heysel y vamos, yo la recomiendo mucho también en la librería porque se deja leer súper bien, los personajes están súper bien hechos y aparte es eso, al final está hablando de un partido de fútbol, pero te está contando tantas historias alrededor del fútbol que me parece un ejemplo perfecto de todo esto que hemos estado hablando en la charla. Vale, pues la apunto también, la pongo en la descripción del podcast con el Uh-huh. enlace por si alguien la quiere. Bueno, vamos a hacer una cosa. En vez de poner este, voy a poner el tuyo de Kafka en Maracaná y así. Y el que llegue al final del podcast, que también tiene mérito, pues ya que se lleve el premio extra. Miguel Ángel, tío, muchas gracias por el rato de charla. La verdad que ha sido muy interesante, incluso mejor de lo que me esperaba. Bueno, la verdad que al final conocer a la gente a la que lees a veces puede ser y entiéndeme lo que voy a decir, sino decepcionante, porque cuando lees a algo que te gusta mucho, a veces la persona que hay detrás no tiene por qué cumplir Uh-huh. esa expectativa, pero evidentemente cada uno es como es y tiene derecho a serlo. En tu caso, tío, me has caído muy bien. Eh, Recomiendo a todo el mundo encarecidamente que se haga con un ejemplar de Kafka en Maracaná. Yo, por mi parte, voy a intentar hacer lo mismo con la inmensa minoría y con alguno más de los que tengo aquí apuntados, que he visto que tienes tu página web, que la voy a decir si no te importa, es Miguel-Ángel-Ortiz9.webnode.es, ¿verdad? ¿Te ha dicho bien? Correcto. De todos modos, la tienes en tu perfil de Twitter, tienes ahí el enlace con los libros que has escrito y bueno, también están en Amazon, ¿verdad? Que los puedes conseguir, lo puede conseguir la gente por ahí y hacerse con ellos y en cualquier librería porque por lo menos yo la inmensa mayoría sí que lo he visto en varias librerías y el de Kafka Maracaná, evidentemente, también porque para eso me lo compré. Miguel Ángel, no me enrollo más. Tío, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Leer para Contar. A ti, un placer. Un abrazo y nos seguimos. Y si me das permiso, te invito en un capítulo posterior cuando saques el siguiente libro, que imagino que ya estarás preparando alguno nuevo. Bueno, estamos ahí con una novelilla a ver si termino de cerrar este ciclo de adolescencia y fútbol y
Bueno, si hay suerte y todo sale bien, ya charlaremos. Pues en la promoción del libro pon que te vienes aquí un rato, ¿vale? Lo haré. Vale, pues Miguel Ángel, muchas gracias por todo, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo. Gracias.